Bienvenidos al podcast del Chico de la Historia Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es, hablando sobre lo que pudo haber sido. Como una variación de las historias históricas que contamos en el canal de YouTube del Chico de la Historia, esta es una serie de podcasts que profundizan en esa pregunta eterna: ¿qué hubiera pasado si...? Soy Josh, escritor para el canal de YouTube y hijo de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si eres fan del canal, ya conoces a Lance, el Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en persona. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo de El Chico de la Historia, para que se una a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. En el episodio de hoy, hablamos sobre uno de los eventos navales más importantes de la historia moderna, la Batalla Crucial de Tsushima, librada durante la Guerra Ruso-Japonesa. Esta batalla fue crucial en el ascenso de Japón como potencia militar e imperial, preparando el escenario para gran parte del siglo XX. Pero ¿qué habría pasado si todo hubiera sido diferente? Sin más preámbulos, permítanme presentarles a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Hay muchas batallas en la historia que se dice que cambiaron el curso de una guerra, pero hay algunas cuyo impacto es en realidad mucho mayor que eso. Hay batallas tan significativas que cambiaron el curso de los imperios durante generaciones. Algunas tan importantes que afectan acontecimientos al otro lado del mundo. Algunas que transforman tanto nuestra comprensión de la naturaleza de la guerra que ponen de cabeza toda la planificación y predicción para el futuro. Pero batallas como esas suelen ser bastante recordadas, incluso entre una población generalmente ignorante de la historia. Las batallas tan importantes son muy estudiadas y bien conocidas, pero algunas son sorprendentemente olvidadas, o al menos olvidadas fuera del área en la que se libró la batalla. Y una de esas batallas se libró los 27 y 28 de mayo de 1905. La batalla de Tsushima es una batalla en gran parte desconocida en una guerra casi olvidada que fue opacada por las guerras mundiales mucho más grandes del siglo XX. Y sin embargo, la batalla de Tsushima es quizás una de las batallas navales más influyentes de la historia y merece ser recordada. A principios del siglo XX, el conflicto entre Japón y Rusia en el Lejano Oriente era prácticamente inevitable. Ambos eran imperios en expansión con objetivos en competencia. Ambos consideraban de forma cada vez más agresiva que Manchuria y Corea formaban parte de sus esferas de influencia, y ambos desconfiaban del otro por motivos raciales. Bajo el reinado del zar Nicolás II, el Lejano Oriente era el foco de los deseos territoriales rusos. Rusia envió más de 170.000 soldados a Manchuria como parte de la intervención internacional durante la rebelión de los Boxers en 1900, y después de la rebelión la mayoría de esos soldados se quedaron. Rusia, considerada una de las grandes potencias mundiales, estaba mejorando considerablemente su capacidad para mover tropas al Lejano Oriente con la construcción de un incompleto ferrocarril transiberiano. Los rusos habían arrendado el puerto de aguas cálidas de Port Arthur a los chinos y habían estacionado allí un poderoso escuadrón naval. Aunque la base era principalmente para contrarrestar la influencia británica en el Lejano Oriente, los japoneses la veían como una amenaza directa. Y Rusia estaba negociando concesiones de madera y minerales en la península de Corea, que cada vez más consideraban como su esfera de influencia. A principios del siglo XIX, Japón seguía siendo un estado feudal, pero el shogunato Tokugawa colapsó en 1867, y Japón inició una nueva era que, en lugar de rechazar la influencia extranjera, abrazó la modernización y la reforma. Esto se conoció como la Revolución Meiji. La palabra Meiji significa gobierno ilustrado, y el objetivo era combinar los avances modernos con los valores tradicionales orientales. El periodo Meiji resultó en muchas reformas políticas y económicas, y transformó la economía y la industria japonesas. Pero también reformó las fuerzas armadas, introduciendo no solo armas y tácticas occidentales, sino también el servicio militar obligatorio universal. Cuando se combinó con el espíritu cultural de los samuráis, Japón creó un ejército y una marina imperial modernos y poderosos, así como una sociedad muy militarista. A medida que la nación crecía, los líderes estaban decididos a cultivar una esfera de influencia que igualara a la de otras grandes potencias. Y ellos, al igual que Rusia, veían como su destino dominar Corea y Manchuria.
Entre agosto de 1894 y abril de 1895, Japón había derrotado fácilmente a China en un conflicto por la influencia en Corea. La victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa estableció a Japón como la potencia preeminente en el Pacífico. Los intereses en conflicto en Manchuria y Corea hicieron que el conflicto armado fuera prácticamente inevitable. Y aunque el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, intentó negociar una solución pacífica, los japoneses finalmente se cansaron del lento avance de las negociaciones y en febrero de 1904 le declararon la guerra a Rusia. Los japoneses lanzaron un ataque sorpresa contra la flota rusa en Port Arthur antes de que los rusos siquiera recibieran la noticia de la declaración de guerra. Para sorpresa de Occidente, que consideraba a Rusia la potencia superior, la mayor parte de los combates reales en la guerra ruso-japonesa favorecieron a los japoneses. Los japoneses lograron primero encerrar a la flota rusa en Port Arthur y finalmente capturar la fortaleza. Por su parte, Rusia luchó principalmente para ganar tiempo, ya que necesitaba trasladar refuerzos a través de la vasta extensión rusa por el ferrocarril transiberiano, que aún no estaba completamente terminado. Con su flota del Pacífico neutralizada, Rusia decidió enviar la mayor parte de su gran flota del Báltico al teatro de operaciones. Pero eso no era tarea fácil. Gran Bretaña no permitiría el uso del Canal de Suez, e incluso la mayoría de los aliados de Rusia, como Francia, eran técnicamente neutrales en el conflicto, y había límites estrictos sobre la ayuda que podían brindar a un beligerante. La flota partió en agosto de 1904 y después de un viaje de 18.000 millas alrededor del extremo de África, se acercaba a Japón en mayo del año siguiente. La flota estaba exhausta y la moral era baja después del largo y difícil viaje. El plan era dirigirse al puerto de Vladivostok para unirse a los restos del escuadrón del Pacífico ruso. Pero eso requería que pasaran por el mar de Japón. El 27 de mayo de 1905, los exhaustos barcos rusos se toparon con la armada japonesa mientras intentaban entrar al mar de Japón por el estrecho de Tsushima, ubicado a mitad de camino entre la isla japonesa de Kyushu y la península de Corea. Fue una batalla desigual. Los barcos rusos estaban en mal estado, las tripulaciones exhaustas, las cubiertas de carbón por el viaje. Los japoneses no solo tenían más barcos, sino que sus barcos eran más modernos. Tenían cañones de mayor calibre, usaban proyectiles explosivos más nuevos y contaban con tripulaciones frescas. El primero en hundirse fue el acorazado ruso Osubaya. Fue el primer acorazado moderno blindado en ser hundido solo por fuego de artillería. El acorazado ruso Borodino explotó cuando recibió un impacto directo en su Santa Bárbara. En el combate inicial, los rusos perdieron un total de 4 acorazados. Los japoneses lanzaron un ataque nocturno usando destructores y lanchas torpederas. La flota rusa se fragmentó y varios barcos más quedaron fuera de combate. Cuando la flota japonesa alcanzó lo que quedaba del escuadrón por la mañana, los rusos, al darse cuenta de que estaban superados en armamento, se rindieron. Solo 3 embarcaciones rusas lograron escapar a Vladivostok. En la acción, los rusos perdieron 7 acorazados y otros 14 barcos hundidos y otros 7 barcos capturados. Mientras que la flota japonesa había sufrido algunos daños, solo habían perdido 3 lanchas torpederas hundidas. La victoria aplastante puso fin efectivamente a la guerra. Las pérdidas significativas y la creciente oposición interna obligaron a Rusia a pedir la paz. Theodore Roosevelt se ofreció como mediador, y la guerra terminó oficialmente con un tratado firmado en Portsmouth, Nuevo Hampshire, el 5 de septiembre de 1905. Rusia aceptó retirarse de Manchuria y reconocer oficialmente a Corea como parte de la esfera de influencia japonesa. Japón anexó oficialmente Corea en 1910. Por sus esfuerzos, Theodore Roosevelt fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. La batalla de Tsushima fue la única batalla naval decisiva en la historia que se libró principalmente entre flotas modernas de acorazados de acero. Fue la primera batalla naval en la historia en la que la radio jugó un papel crucial, y fue la última vez en la historia naval que los navíos de línea de una flota derrotada se rindieron en alta mar. La derrota tan desigual impactó de manera tan significativa el prestigio ruso en Europa que influyó en la planificación militar en lugares como Prusia y Austria-Hungría. Y aunque sería una exageración decir que la batalla de Tsushima causó la Primera Guerra Mundial, cambió tanto el equilibrio de poder en Europa que hizo mucho más probable esa guerra. El éxito de los cañones de mayor calibre de la flota japonesa convenció a los británicos de que los acorazados con cañones más grandes eran más valiosos que las baterías de calibres mixtos que habían dominado el pensamiento naval hasta ese momento. Y eso daría lugar a una revolución en la construcción de acorazados que comenzó con el lanzamiento del HMS Dreadnought en 1906, y luego eso llevaría a una carrera armamentista naval que incrementó el gasto militar en Europa en casi un 50% y contribuyó en gran medida al militarismo que eventualmente conduciría a la Primera Guerra Mundial.
Las importantes pérdidas de la guerra ruso-japonesa fueron un gran motor de la insatisfacción que impulsó la Revolución Rusa de 1905, la cual obligó al zar Nicolás II a hacer concesiones políticas y promulgar una nueva constitución en 1906. Y ese descontento y la represión gubernamental resultante impulsarían entonces las fuerzas que, en la Revolución Rusa de 1917, desmantelarían la monarquía y darían origen a la Unión Soviética. La aplastante victoria japonesa estableció a Japón como una potencia mundial, pero también fortaleció la influencia de los militaristas en Japón y puso al país en un camino de intentar dominar toda Asia. Y eso eventualmente los pondría en conflicto con Estados Unidos y las potencias europeas que tenían intereses en el lejano oriente como Gran Bretaña y los Países Bajos. Además, los japoneses estaban insatisfechos con los términos del Tratado de Portsmouth y en gran medida culparon a Estados Unidos, lo que aumentó la tensión entre ambos. La participación rusa en el lejano oriente durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en gran medida orientada a recuperar el territorio y la influencia que se perdieron en la batalla de Portsmouth. Y así, la batalla de Tsushima preparó el escenario para el conflicto en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Tsushima no solo puso fin de manera decisiva a un conflicto entre grandes potencias mundiales, mejorando enormemente la reputación de una y disminuyendo la de otra, sino que también cambió el equilibrio de poder en Europa. Cambió tanto la comprensión de la tecnología militar que llevó a una carrera armamentista naval a nivel mundial, y preparó el escenario para los eventos que eventualmente llevarían a las grandes potencias a entrar en conflicto una vez más. La batalla de Tsushima, en gran parte olvidada, más que cualquier otro evento individual, presagió las guerras mundiales. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia merece ser recordada, y Brad Wagner discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido diferente. Así que hoy estamos haciendo algo un poco diferente de lo que hicimos la semana pasada, y como con todos los contrafactuales tiene algunas ventajas y algunas dificultades, creo que este tiene. Hay muchas maneras en que este evento específico podría haber sucedido de manera diferente, lo que podría haber tenido impactos muy distintos en el mundo, lo cual es un poco diferente de lo que hablábamos la última vez, cuando empezamos a hablar sobre la idea de cómo las organizaciones humanas. Pero creo que a eso me refiero, eso es algo genial de este podcast, ¿no? Que podemos hablar de cualquiera de esos temas. Sí, definitivamente. Esta es una batalla crucial en lo que podría decirse que es una guerra decisiva. Y así puedes hablar realmente sobre, ya sabes, cómo las cosas podrían ser diferentes de una manera muy concreta. Esto es solo una forma en que la sociedad se organiza a sí misma. Pero todo eso es interesante en términos de contrafactuales, ¿verdad? Y nos ayuda a entender la historia. Sí, si no buscas variedad, sí, estás en el lugar equivocado. Lo siento, odio decirlo. Pero absolutamente. Sabes, esta es una batalla muy interesante, en parte porque fue tan desigual. Quiero decir, hay pocas batallas que sean tan desiguales como esta, así que cuando hablas de contrafactuales, o sea, el gran obstáculo es cómo podría haber sido diferente esta. Así es. Sí, si solo entras a Google y preguntas, ¿podrían los rusos haber ganado en Tsushima? Lo que probablemente te va a decir la IA de Google es que no. Les dieron una paliza tremenda. Perdieron todo, ya sabes. Eso fue lo que pasó, pero eso realmente no es justo, porque todo eso nos lleva al contexto de la batalla de Tsushima. Pero la batalla de Tsushima es una batalla que los rusos no querían pelear. Así que la clave para la victoria en Tsushima era no haber estado en Tsushima. Y digo, ya sabes, ¿deberían los rusos haber enviado la flota del Báltico en primer lugar? ¿Deberían haber enviado la flota del Báltico sin tener instalaciones de reparación previstas en el camino? Si hubieran hecho algún tipo de arreglo en China o Formosa o algo así, para la flota, habiendo dado la vuelta a medio mundo para detenerse, conseguir mejor carbón, reacondicionarse, reparar, recuperarse de enfermedades tropicales, etc., rearmarse, entonces podría haber sido una batalla completamente diferente. Así que, quiero decir, Tsushima como batalla probablemente no se podía ganar, pero lo que fue Tsushima, que fue ese conflicto entre la flota rusa del Báltico y la flota japonesa, ¿pudo haber sido diferente? Por supuesto que sí. Fue una batalla que se libró por completo de la manera que más le convenía a los japoneses. Y eso fue brillante de su parte. Pero quiero decir, la razón por la que fue tan desigual es porque, ya sabes, alguien va a perder si peleas esa batalla. Tenían que haber peleado una batalla diferente. Sí, ahora, una de las cosas, ya sabes, regresando a la introducción, me parece interesante que esta guerra sea prácticamente una nota al pie en la historia, especialmente en Occidente. Y sin embargo, sí marca un cambio sísmico en el lejano oriente. Definitivamente es una época en la que, ya sabes, 30 años antes de Tsushima,
Japón era en gran parte una sociedad agraria en medio de la restauración Meiji, que ya sabes, pudo haber resultado muy diferente. Y una nación que no tenía una industria pesada real en menos de medio siglo se convierte en un actor importante en el Pacífico. Y creo que ahí es donde Tsushima de alguna manera se queda corta. Creo que no se le da el valor que merece cuando se cubren los grandes conflictos. Pero en realidad es bastante importante. Sí, lo es. Lo interesante es que Europa estaba segura de que Rusia ganaría esto fácilmente. Así que, quiero decir, esto realmente marca un cambio en Japón. Y eso sí cambia completamente la trayectoria. Así que, quiero decir, en un sentido simple, si quieres hablar de contrafactuales, sin la guerra ruso-japonesa, entonces el Pacífico podría haber sido bastante diferente. Si Rusia hubiera ganado, como Europa asumía que lo haría, y simplemente hubiera demostrado que las potencias asiáticas eran secundarias frente a las potencias europeas, posiblemente Japón nunca se militariza. Si Japón nunca se militariza, no hay guerra en el Pacífico. Posiblemente Rusia nunca tiene la revolución de 1905, lo que significa que posiblemente nunca tiene la revolución de octubre, lo que significa que no tienes una Rusia comunista. Nunca tienes el pacto de paz con Alemania. Se podría decir que es muy fácil ver esta guerra y decir que la Segunda Guerra Mundial, su impacto en la Primera Guerra Mundial es quizá menor. Pero en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, entonces quizá la Segunda Guerra Mundial nunca ocurre. O Rusia nunca colapsa durante la Primera Guerra Mundial. Aunque sí vi algunos argumentos de que esto podría haber ayudado. Creo que es difícil decir que esto habría evitado la Primera Guerra Mundial, pero sí vi algunos argumentos que dicen que esto envalentonó a las potencias centrales, porque primero que nada, la marina de Rusia quedó totalmente destruida. O sea, literalmente todos los acorazados que tienen están hundidos. Creo que cada uno de ellos se hundió en esta batalla. Bueno, se hundieron en esta guerra. Algunos de ellos no se hundieron en esta batalla, pero al final esto reorganiza totalmente el poder en Europa del Este. Y este tipo argumentó que, esencialmente, eso hizo que fuera seguro que las potencias centrales desafiarían a Rusia y la desafiarían en los Balcanes porque lo vieron como una señal significativa de debilidad. No, es un buen punto. Sí, sí. Y una de las cosas que puedes decir al respecto es, ¿qué pasaría si simplemente no hubieran enviado la flota? ¿Qué pasaría si, ya sabes, si los dos tipos se miraran y dijeran, es una idea ridícula intentar enviar nuestra flota dándole la vuelta al mundo? Van a estar exhaustos y sin carbón. Y cuando lleguen, los japoneses los van a hundir a todos. Así que, al final, la guerra se peleó y se perdió en tierra de todos modos. Entonces, ¿qué pasa si Rusia todavía pierde la guerra ruso-japonesa? Simplemente no envían su flota para que la hundan mientras pierden la guerra ruso-japonesa. Entonces esa flota marcaría una diferencia si permanece intacta. ¿Y podría eso haber disuadido los ataques del eje? No lo sé. Y también es fácil verlo en términos de un contrafactual porque realmente es más o menos lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes planean que Rusia tarda una eternidad en movilizarse. ¿Y qué pasa si el resultado de la guerra, o el resultado de una derrota en la guerra, o lo que sea, qué pasa si el resultado es que los rusos modernizan sus fuerzas armadas? O sea, eso podría impactar drásticamente, ya sabes lo que sucede. Podría haber causado que la guerra empezara antes. O podría ser que Alemania no hubiera estado dispuesta a movilizarse en nombre de Austria-Hungría en los Balcanes porque sabían que Rusia era un adversario demasiado poderoso. Entonces, o sea, hay muchas maneras en que esta guerra realmente pudo haber cambiado los grandes acontecimientos que vendrían más adelante en el siglo. Porque no es solo que pierden los efectivos y los barcos, o sea, fue una pérdida significativa de prestigio porque hizo que Rusia pareciera una broma. No fue solo eso, ¿no? O sea, incluso siento que si esta batalla hubiera sido más pareja no habría sido tan malo. Pero, o sea, este fue un nivel de derrota que rara vez se ve. Fueron absolutamente, o sea, fueron dominados. Especialmente con la anticipación de que la gran flota rusa iba a derrotar fácilmente a Japón. Sí, y esto fue algo importante, mostró que Rusia era un tigre de papel. Y ser un tigre de papel ciertamente pudo haber tenido un gran impacto en quien pelea la Primera Guerra Mundial. Ciertamente tiene un impacto después, porque eso es parte de lo que causa que Rusia colapse y se convierta en la Unión Soviética que estamos viendo durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, y en la Primera Guerra Mundial, ¿te imaginas? Alemania tiene una costa norte muy significativa en el Báltico.
Y cuando los rusos entraron en Prusia Oriental al principio de la Primera Guerra Mundial, donde en realidad tuvieron bastante éxito, para empezar con el conocimiento de que tenían una flota funcional en la costa que podía proporcionar apoyo naval, entonces podría haber habido, ya sabes, algunos contrafactuales interesantes, donde Alemania está luchando por su vida porque Prusia Oriental está perdida o los ejércitos en Prusia Oriental se han detenido por completo y una marina soviética, incluso si son barcos algo más antiguos, es capaz de marcar la diferencia. En ese momento, el Kaiser tiene que decidir, bueno, ¿en qué dirección voy a enviar mi flota? ¿Voy a desafiar a Gran Bretaña o me retiro y convierto el Báltico en un campo de batalla? Quiero decir, Hubo guerra naval en el Báltico durante la Primera Guerra Mundial con la flota rusa, así que, si la flota rusa hubiera sido mucho más grande, podría haber marcado una gran diferencia. Y por supuesto, parte de la razón, quiero decir, Alemania estaba invirtiendo mucho en su flota, tratando de poder desafiar a la Marina Real Británica. Así que tener una flota aliada más grande ahí ciertamente podría haber cambiado hasta qué punto Rusia habría podido tener éxito. Y en cierto modo, su derrota y sus derrotas navales en el Báltico fueron parte de lo que impulsó el colapso de los ejércitos rusos y luego la Revolución de Octubre. Hubo un par de otras conexiones interesantes con la guerra naval de la Primera Guerra Mundial que vi que algunas personas mencionaban, y una de ellas fue que la victoria japonesa llevó a los británicos, que ya sabes, antes había existido la alianza anglo-japonesa, a entender que los japoneses podían proteger Oriente, y así con los británicos entendiendo eso pudieron mover más barcos a Europa. Y al hacer eso, eso exacerbó la carrera armamentista entre los alemanes y los británicos, porque ambos tenían estas políticas sobre cuántos barcos necesitaban para tener la ventaja. Y cuando Gran Bretaña trae un montón de barcos desde el este, eso solo lo aceleró. Eso hizo que los alemanes tuvieran que construir más barcos, lo que significa que los británicos también tenían que construir más barcos. Y eso solo ayudó a alimentar ese ciclo de retroalimentación positiva. Y esa es una forma interesante de verlo. También vi que esta fue una de las primeras batallas modernas para la época, por supuesto, entre estas flotas de acero. Y una de las cosas que aprendieron fue cómo se desarrolla ese tipo de batalla y qué tipo de barcos eran los mejores. Una de las cosas que vieron fue que los barcos japoneses, que eran más rápidos y estaban mejor armados con cañones más pesados, los europeos tenían esta idea de que debías tener calibres mixtos en tus acorazados, y básicamente vieron que eso realmente no era valioso, que querías los cañones más grandes que pudieras tener en tu barco y querías que todos fueran de ese calibre más grande. Porque eso fue básicamente lo que vieron como efectivo en Tsushima. Hubo una cita de un observador británico que dijo: cuando los cañones de 12 pulgadas están disparando, ni siquiera notas los cañones de 10 pulgadas. No importa cuántos de ellos estén disparando, no te importa porque los de 12 pulgadas son tan efectivos. Y eso cambió la forma en que empezaron a construir los barcos, lo que impactó, por ejemplo, al HMS Dreadnought, pero también llevó a los alemanes a ser cautelosos al participar en una gran batalla de flotas. Y así, esta batalla pudo haber tenido impacto porque ninguno de los dos quería otro Tsushima, ninguno de los dos quería sacar su flota y que fuera completamente destruida por el otro. Y por eso pudo haber llevado a parte de la cautela que vimos entre las grandes potencias en esa guerra. Y creo que es una perspectiva interesante decir que aprendimos tanto al respecto que realmente pudo habernos mostrado cómo íbamos a pelear con esas flotas. Y de hecho, llevó a que esas flotas básicamente se quedaran en el puerto durante toda la guerra, siendo Jutlandia la única gran batalla naval real en el Atlántico. Me gusta la posible historia alternativa, la primera, donde hay una línea de tiempo diferente en la que los británicos y los japoneses no forman la alianza de 1895 y los británicos deciden que tener un estado cliente, básicamente, o un estado proxy, Japón, tal vez deberían elegir otra potencia. Y casi lo hicieron. En 1885 realmente estaban apoyando fuertemente a China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, pero se volvió bastante obvio que China no era la ganadora en esta ocasión, así que Gran Bretaña necesitaba una región más confiable. Y como un precursor de la Primera Guerra Mundial, esas malditas alianzas enredadas, los franceses y los rusos, si no hubieran tenido un acuerdo que Gran Bretaña sintiera que debía contrarrestar de alguna manera. Sin duda, ese es un camino que creo que da mucho pie a la especulación. Pero el hecho es que los japoneses lo hicieron.
Básicamente copiaron a la Marina Real Británica hasta los uniformes y las señales. Así que sí, esos eran dos buenos amigos. Y la producción de los acorazados japoneses, bueno, en realidad eran acorazados británicos. Así que Japón no fue poco importante en la Primera Guerra Mundial. De hecho, los submarinos japoneses, la gente no sabe esto. Japón envió submarinos al Mediterráneo durante la Primera Guerra Mundial, en nombre de los aliados. Pero una de las cosas que hizo Japón al ser parte de los aliados en la Primera Guerra Mundial fue expulsar a los alemanes de sus bases. Y eso esencialmente hizo que la flota alemana del Pacífico quedara irrelevante. Y así que si Japón no hubiera ganado en la batalla de Tsushima, si no hubiera ganado en la guerra ruso-japonesa, entonces tal vez Japón no habría jugado el papel que jugó en la Primera Guerra Mundial. Si no hubiera hecho eso, entonces, ¿quién sabe hasta dónde habría llegado Japón para la época de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, porque tal vez entonces había provincias alemanas, territorios alemanes en el este, que para la Segunda Guerra Mundial no sé si los alemanes conservaron algo. No. Pero tenían varios en ese entonces. Sí, perdieron esos en gran parte durante la Primera Guerra Mundial. Sí, Qingdao, el Almirantazgo, las islas del Almirantazgo, las Marshall y partes de Micronesia. Hubo una Samoa alemana por un tiempo alrededor de esa época, sí. Sí, creo que Samoa. Había otra isla porque el puerto Sidler era el puerto Sidler. ¿Dónde está eso? Eso era Nueva Guinea, ¿verdad? Pero sí, o sea, ellos tenían, ya sabes, y hemos tenido otros episodios donde hablamos de esas colonias alemanas ahí. Así que esas se perdieron en la Primera Guerra Mundial. Y esas colonias alemanas, ya sabes, quizás si la guerra ruso-japonesa hubiera sido diferente, entonces quizá Alemania habría estado mejor preparada para defender esas colonias en la Primera Guerra Mundial. Si todavía tuvieran colonias en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué habría significado eso? Pero volviendo a otro tema que salió, es algo interesante. Él dijo que sí aprendimos, o el mundo aprendió mucho sobre el combate naval a partir de la batalla de Tsushima, y sobre qué hacer con estos acorazados de metal. ¿Y qué tal si los rusos simplemente hubieran evitado la batalla y hubieran dicho que no tiene sentido enviar una flota alrededor del mundo? ¿Qué pasaría si la guerra se librara en tierra y no tuvieran nada que ver con la batalla de Tsushima? Entonces cambia la historia de todos modos simplemente porque no tenemos esa batalla de la cual aprender. Digo, es interesante porque tienes estos acorazados de la época que parecen sacados de una historia steampunk, y este es realmente el único buen momento en el que van a sacar esos barcos y hacer una gran pelea al estilo antiguo. Sí. Es increíble cuánto cambiaron los barcos. A principios del siglo XIX todavía eran barcos de casco de madera con mástiles, y para 1904 aquí, quiero decir, ya habían sido totalmente reemplazados por estos barcos de acero con estos enormes cañones que eran esencialmente inimaginables 50 años antes. Y es una locura cuánto cambió eso, y nadie tenía experiencia. De hecho, para el momento de esta batalla, las únicas personas que tenían experiencia en combate eran los comandantes japoneses que habían estado luchando contra la flota oriental rusa, la flota del Pacífico rusa, y los comandantes rusos que habían sido derrotados en el Pacífico allí. Y quizá esa fue una de las razones por las que a los japoneses les fue tan bien aquí, porque los comandantes rusos de esa flota nunca habían peleado en una acción de flotas tan grande como esa. Pero sí te hace preguntarte, si no tuviéramos Tsushima, ¿eso significa que la gran acción de flotas donde aprendemos sobre estos barcos sería en la Primera Guerra Mundial? Y en vez de solo Jutlandia, tendríamos una batalla absolutamente loca entre las flotas alemana y británica. Todos estaban prediciendo lo que iba a pasar. Sí. Sí. Y es interesante pensarlo. Sí, no creo que... Sí, y solo para recalcar esto, en 1906, la creación del HMS Dreadnought cambió y volvió obsoleta a casi toda la marina de guerra de cada país en el mundo. Más o menos. Muchos de esos acorazados pre-Dreadnought todavía pelearon en la Primera Guerra Mundial. Pero sí, lo hizo. O sea, el Dreadnought cambió la forma en que la gente veía los barcos. Eso es totalmente cierto. Pero parte de eso fue Tsushima, que básicamente te enseñó que todas esas armas de alcance medio y todo eso, los acorazados solían estar llenos de armas de todo tipo de calibres. Deliberadamente usaban diferentes calibres porque así, cuando estaban calculando la distancia, podían saber cuáles salpicaduras eran tuyas y cuáles eran de la batería a tu lado. Y todo eso desapareció porque se dieron cuenta en Tsushima. Básicamente, solo las baterías grandes contaban. Así que es justo decir que el Dreadnought cambió todo. También es justo decir que parte de eso vino de la experiencia de Tsushima. Entonces entramos a la Primera Guerra Mundial con acorazados muy diferentes. Y si es así, ¿eso cambia la guerra? No fue en gran parte una guerra naval.
Ahora hay otro posible contrafactual que creo que sería interesante explorar, y ese sería, ¿qué pasaría si Makarov, el almirante ruso, no muere? ¿Y qué pasaría si la flota rusa en Port Arthur realmente demuestra ser lo suficientemente creíble como para que los japoneses lo piensen dos veces y decidan retirarse? Y Manchuria y Port Arthur permanecen bajo control ruso. Y Rusia no sufre el golpe diplomático a su reputación. Quiero decir, bueno, esencialmente Rusia gana la guerra ruso-japonesa. Y ahí, quiero decir, si Japón es derrotado en la guerra ruso-japonesa, Japón se vuelve menos militarizado o se vuelve más militarizado. Existe la posibilidad de que lo hagan, y si lo hacen, ¿qué significa eso para la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué significa eso para la Segunda Guerra Mundial? Así que esas son buenas preguntas. Pero una de las cosas interesantes es que esa guerra no fue tan desigual como parecía, especialmente para el pueblo japonés. Quiero decir, al final, cuando se negocia la paz, que en realidad fue negociada por Teddy Roosevelt, pero cuando se negocia la paz, el pueblo japonés siente que ha sido traicionado en este tratado de paz. Dicen, esto no es justo. Ganamos de forma aplastante en todos los frentes de esta guerra, y ahora tenemos que hacer concesiones y no estamos obteniendo todo lo que queremos. Y eso fue en parte porque la propaganda, que no era atípica en ese momento, les había dicho que estaban ganando más de lo que realmente estaban, lo cual también fue cierto durante toda la Segunda Guerra Mundial. Así es como todos se hablaban entre sí, ¿verdad? Quiero decir, los alemanes pensaron que estaban ganando hasta el día en que perdieron. Y por eso hay quienes argumentan que Japón se militarizó más porque sentían que, en la negociación del tratado para terminar la guerra ruso-japonesa, todos se habían unido en su contra para proteger a Rusia. Y entonces, quiero decir, todo el asunto diplomático es muy complicado aquí. ¿Y si la batalla de Tsushima no hubiera sido tan desigual? Que cuando llegó la paz, incluso si fue con el mismo tratado de paz, que cuando llegó la paz, el pueblo japonés consideró más justificada la forma en que se firmó el tratado de paz. Entonces eso sería un Japón diferente, y eso afecta a la Primera Guerra Mundial, y eso afecta a la Segunda Guerra Mundial, porque todo esto es parte de este proceso de militarización de Japón. Bueno, al mismo tiempo, es parte del proceso de colapso de Rusia, que eventualmente lleva a la Unión Soviética. ¿Y se podrían cambiar esas trayectorias? ¿Esas trayectorias ya estaban definidas? Sin duda, hay cosas aquí que habrían impactado la forma en que la gente veía las sociedades en ambas culturas. Y ambas son cosas que tienen un impacto enorme más adelante en el siglo XX. Porque esta guerra fue costosa para todos, fue difícil para el pueblo japonés, fue muy difícil para el pueblo ruso, así que es más difícil de imaginar. También fue difícil para los coreanos, pero los manchurianos, la gente que quedó atrapada en medio de todo esto, tampoco la pasó muy bien. Pero he visto algunos argumentos que dicen que si los japoneses hubieran perdido de manera tan dramática, incluso haber perdido una batalla tan dramática como la de Tsushima, quiero decir, eso podría haber llevado a un cambio de régimen, básicamente, porque ellos estaban, o sea, eso es básicamente lo que pasó en Rusia. Si no fue la causa directa, al menos fue un paso. Fue un factor significativo en la revolución de 1905, no fue en absoluto el único. Factor en la revolución de 1917. Sí. Absolutamente. Así que sin duda jugó un papel ahí. Y entonces, ya sabes, si los rusos logran ganarla, sabes, ahí es donde hablamos de esta idea de que tal vez puedan mantenerse unidos. Quiero decir, uno de los problemas con Rusia mientras colapsa es que los zares simplemente pierden la confianza, la gente pierde la confianza en el zar. Y entonces, quiero decir, podrías ver que eso también suceda en Japón. Quiero decir, tienen una población que exigía el éxito y, como dijiste, estaba enojada por el tratado de paz. Y es una perspectiva interesante, entiendo por qué pensarían así, porque si piensas en la guerra sino-japonesa, ya sabes, los franceses y los rusos, los europeos intervinieron directamente y básicamente echaron abajo el tratado de paz que Japón quería y los obligaron a aceptar un tratado que realmente perjudicó a Japón. Y por eso puedo entender por qué tal vez eran sensibles a esta idea de que estas otras potencias europeas y demás llegaran y no los trataran como iguales. Bueno, todos, ya sabes, pensaban que eran una potencia de segunda categoría. Así que puedes ver por qué sentían que ya habían demostrado su valía. Sí, y lo es. Pero mencionaste que el zar, quiero decir, las monarquías no sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial en términos de control absoluto. Incluso la monarquía británica era realmente solo una figura decorativa en ese momento, excepto en Japón, ¿verdad? Eso es cierto, quiero decir, ¿Qué gran potencia en la Segunda Guerra Mundial tenía un monarca absoluto, uno que realmente tuviera poder, aparte de Japón? Entonces, si la guerra ruso-japonesa hubiera tenido un resultado diferente y el resultado hubiera sido distinto,
¿Qué pasaría si no tuviéramos el poder del emperador en Japón? Sí. Perdón, no quise interrumpirte, Brad. Sí, solo quería continuar con una idea ahí que los japoneses definitivamente fueron muy afectados. Y creo que esta es realmente una de las razones por las que Japón enarbola la bandera del antioccidentalismo al mismo tiempo que hace todo lo posible por convertirse en una potencia occidental. Así que es parte digamos, de la paradoja cultural de lo que es Japón y lo que Japón está haciendo en ese momento. Pero cuando ves esto como un preludio a la Segunda Guerra Mundial, puedes ver dónde filosóficamente los japoneses dirían, ya sabes, todo este concepto de una gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental, la esfera de coprosperidad con nosotros como los indiscutibles líderes de dicha esfera de coprosperidad, es definitivamente una ideología que va a seguir motivando al ejército japonés. Y durante todo el periodo previo a Tsushima y después de Tsushima, el ejército japonés se vuelve, no diría que cada vez más, pero ciertamente es un actor fuera de control. Es una incógnita. Entonces, lo que está pasando durante los periodos de entreguerras en China es casi como si los militares que estaban ocupando Manchuria, los estados títeres, básicamente decían, está bien, realmente no nos importa lo que digan los demás. Vamos a ser los agresores y vamos a tomar los territorios que queremos. Tsushima es el primer paso para envalentonar, para dar valor al militarista, y creo que puedes darte cuenta de eso. Esto continuará durante los próximos 50 años hasta llegar a 30 años, hasta que finalmente llega el periodo de entreguerras y se establece lo que consideramos la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Vi una opinión interesante que decía que Tsushima básicamente preparó a Japón para el fracaso que terminó siendo la Segunda Guerra Mundial, porque obtuvieron una confianza no merecida, o tal vez no completamente inmerecida, pero sí una idea demasiado entusiasta de cuán poderosos eran. Cuando destruyes a una gran potencia como Rusia, bueno, en realidad no destruyeron por completo a esa potencia, pero ellos pensaron que sí, ¿verdad? Se hicieron a la idea de que realmente dominaron absolutamente en esa guerra y sí dominaron en esa batalla. Deciden que eso significa, oh, somos prácticamente imparables, no hay ninguna flota en el Pacífico que pueda desafiarnos. Y que tal vez eso era una especie de arrogancia y esta idea de que eran la marina más poderosa del Pacífico pudo haberle dado esencialmente a generaciones de sus oficiales y comandantes la idea de que estaban más preparados y tenían menos probabilidades de perder de lo que realmente era el caso. Y creo que hay algunas personas que, incluso dentro de Japón, se dieron cuenta de que tal vez no estaban tan bien parados como pensaban en cuanto a cuán poderoso era su ejército. Pero es válido decir que al ver una victoria tan increíble aquí, eso te da una sensación de invulnerabilidad. Y eso pudo haber durado hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que los llevó a tomar algunas decisiones que impactaron en cómo terminó esa guerra, sí. La simple realidad es que ni Hitler ni Hirohito y el ejército japonés pensaron que estaban entrando en una guerra perdida cuando comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Si ves la historia real de lo que estaban haciendo Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, estábamos muy preocupados, obviamente, por la catástrofe económica de la Gran Depresión. La bandera del fascismo se levantó como contrapeso a las democracias que estaban fallando en el mundo debido a su excesiva dependencia de la economía o lo que fuera. Y el concepto de libertad del fascismo es el futuro. Y esto no es, sí, de nuevo, nadie va a la guerra para perder. Y nadie va a la guerra a menos que piense que tiene una buena oportunidad de ganar. Y si tienes una expectativa poco realista de lo buena que es tu ejército, sí, esa es una buena idea. Los rusos definitivamente lo hicieron al entrar en la guerra. La guerra fue parte de que Japón tuviera esta confianza fantástica de que su flota iba a ser invencible. En un detalle menor de esta batalla, Yamamoto estuvo presente y perdió 2 dedos en su barco.
Creo que fue porque un proyectil explotó antes de tiempo o algo así. Si hubiera perdido 3 dedos, habría sido dado de baja médica del ejército, de la marina, así que pierde 2 dedos en esta batalla, y por eso no es dado de baja médica. Y te hace preguntarte, ya sabes, él planea Pearl Harbor en caso de que haya... Sin duda, él es un importante líder militar japonés. Sí. Entonces, ya sabes, si él es eliminado, si lo sacan, incluso solo por, ya sabes, una lesión, te preguntas qué significa eso. Eso significa que él sigue en ese cargo para la Segunda Guerra Mundial y eso podría impactarlo. Creo que, o sea, hasta cierto punto dirías que el ataque a Estados Unidos probablemente, si los japoneses van a entrar en la Segunda Guerra Mundial con los objetivos que tenían, de alguna manera van a tener que hacer ese ataque. Pero podría haber impactado la manera en que hicieron ese ataque. Podría ser. Bueno, otras cosas también. Tienes que entender lo ambiguas que eran las alianzas en ese momento. Porque cuando el Tratado Naval de Washington, cuando ratificamos ese tratado, que incluía a Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. Pero el Tratado Naval de Washington, en ese momento, existía la preocupación de que el aumento del poder naval pudiera llevar a una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Quiero decir, ciertamente no estaba decidido que íbamos a terminar del lado de Gran Bretaña y Francia en la Primera Guerra Mundial. Tampoco estaba decidido que íbamos a ser aliados de Gran Bretaña. Había una preocupación real de que pudiéramos terminar yendo a la guerra contra Gran Bretaña. Y entonces, si no tienes la expansión naval japonesa en el Pacífico, entonces no tienes esa distracción para la flota estadounidense. Eso lleva a una carrera armamentista naval en el Atlántico que termina provocando una guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y si es así, ¿cómo, después de derrotar fácilmente a los británicos, cómo administramos el lugar? Porque sabemos que ellos no iban a ganar. ¿Verdad? Pero incluso, ya sabes, incluso si es una guerra inconclusa o de lo que sea, ya sabes, del tipo que sea, si simplemente tenemos un sentimiento antibritánico más fuerte en Estados Unidos, eso podría alterar seriamente las cosas. Porque, ya sabes, una de las ideas, la conexión entre Inglaterra y América, tenemos esta idea, por supuesto, ahora de que es como una vieja amistad. Eso no era así, sí, eso realmente surgió después. John Hay tuvo mucho que ver con eso a finales del siglo XIX. Pensamos en lo que todo eso significa, porque eso probablemente habría significado una guerra con Canadá. Y por supuesto, entre los dos está Groenlandia. Así que Groenlandia y Canadá podrían estar involucrados. Eso podría ser un cambio muy dramático. Es interesante imaginarlo, así que ya sabes, no tienes esto, Tsushima sale diferente, no tienes este rearme japonés, más barcos estadounidenses en el Atlántico, y luego tienes una guerra, porque esa es una guerra entre Estados Unidos y Canadá, las peleas que tuvimos ahí. Sí, no puedes decir que lo que pasó en 1812 hubiera sido igual a lo que podría haber pasado en 1912. Sí, pero es algo enorme. Hubiera sido una guerra diferente imaginar pelear contra Canadá cuando tenemos la frontera que sí. Si hubiéramos ido a la guerra con el Reino Unido, eso necesariamente habría significado guerra con Canadá, dada la longitud de esa frontera. Esa es una guerra que podría haberse peleado en el país. Tal vez Canadá quiera... O está Canadá para unirse a nosotros porque no sé si están enojados. No lo sé. Pero quiero decir, realmente había una preocupación por la guerra. Tal vez no lo quieran en el Reino Unido. Y una de las razones para el Tratado Naval era prevenir esa guerra. Entonces, si estábamos distraídos por tener que mantener una gran presencia en el Pacífico debido a la flota japonesa, ¿eso significa que tendríamos una presencia mayor en el Atlántico? ¿Y eso lleva a tensiones entre nosotros y los británicos? Lo cual también cambia todo el siglo XX. La pregunta más importante es cómo afecta esto a Sasquatch. Porque, como todos sabemos, la invasión de Canadá... Sí, si hubiera habido una guerra entre Estados Unidos y Canadá, creo que la verdadera pregunta sería de qué lado estaría Sasquatch. Esa podría haber sido la pregunta. ¿Cómo llevamos a Sasquatch al campo de batalla? Ese es el punto de inflexión, Tsushima. Ahora encontramos la manera. Porque si estás peleando entre Estados Unidos y Canadá, Sasquatch definitivamente está en la jugada. Sí. Sí, lo admito, cuando lo estaba pensando, pensé, caray, en una batalla naval es un poco más difícil involucrar a Sasquatch porque hablamos de los Sasquatch de diferentes países. Y yo digo, ¿cuál es el Sasquatch del océano? Ahora, otros posibles contrafactuales. ¿Qué pasaría si antes de la batalla que lleva al estrecho de Tsushima? De nuevo, ¿qué pasaría si hay un final inconcluso para la flota de Puerto Arturo? Es cierto. Quiero decir, Puerto Arturo era una batalla que se debería haber podido ganar.
Los rusos cometieron todo tipo de errores ahí, pero deberían haber podido defender esa parte, que tenía, ya sabes, un enorme mecanismo defensivo construido. Entonces, si resisten en Puerto Arturo, ¿eso cambia la guerra? Porque la idea real era que la flota rusa iba a llegar ahí a Puerto Arturo, ¿verdad? Y entonces iban a poder proteger Puerto Arturo. Ese era básicamente todo el plan. No es como si fueran a derrotar a Japón, solo iban a poder defender el territorio ahí. Entonces, o sea, ¿qué pasaría si la guerra termina con los rusos aferrándose a Manchuria? O sea, ¿qué pasa si la guerra de todos modos termina? ¿Qué pasa si de todos modos tienen una pelea desordenada? ¿Qué pasa si aún así acuerdan que Japón tenga una esfera de influencia en Corea? Pero Rusia se aferra a esos territorios del Pacífico, especialmente Manchuria y Port Arthur, y etcétera. ¿Cómo cambiaría eso el próximo siglo? Sí, sí, porque el periodo previo a la Primera Guerra Mundial obviamente no depende tanto de Manchuria, pero los años de entreguerra sí, sin duda están dominados por lo que Japón estaba haciendo en Manchuria. Y esto llevó a algunas preocupaciones en Occidente. Y creo que Estados Unidos, ellos observaron la ocupación de Manchuria por parte de los japoneses y no estaban contentos con lo que veían. Eso obviamente resultó en tensiones entre Estados Unidos y Japón de cara a la Segunda Guerra Mundial. Me gusta la idea de que si de alguna manera los alemanes hubieran podido conservar sus posesiones limitadas, podría haber habido un mayor enfoque en preservarlas, al menos antes de la Primera Guerra Mundial y posiblemente incluso después de la Primera Guerra Mundial, si de alguna manera hubieran mantenido ese territorio. Realmente no creo que lo hubieran hecho. Creo que eso es un poco exagerado para un contrafactual, porque la Primera Guerra Mundial se peleó en gran parte por eso. Bueno, ya sabes quién podía quedarse con qué colonias y dónde, además de la pregunta de quién es el que manda en Europa. Y claramente no eran los austrohúngaros. Parece que incluso si los alemanes, ya sabes, se aferraran a esos territorios y no los perdieran en combate, no los habrían conservado durante las negociaciones de paz. Me parece un poco interesante que una de las cosas que vi es que una de las razones por las que el zar envía su flota báltica es porque el Kaiser Guillermo lo estaba provocando absolutamente para que lo hiciera, y le decía a Nicolás que, oh, tú, esta será la manera en que vamos a dividir todo el territorio en Asia Oriental, incluyendo el territorio británico. Y esta idea de que sus planes para futuras guerras realmente tenía esta idea, o parecía estar presionando a Nicolás para que pensara que era una victoria que los rusos tenían que conseguir. Y entonces vi algunos comentarios que básicamente decían que tal vez Nicolás no lo habría hecho y que no parecía estar inclinado a hacerlo hasta que fue convencido por Guillermo de que ese era el plan correcto. Y no sé si hubo algo turbio ahí. Creo que Guillermo probablemente pensaba que los rusos ganarían. No creo que haya presionado a Nicolás con la idea de que, oh, sé que la flota rusa no está entrenada ni preparada y estará totalmente exhausta para cuando llegue y seguramente será derrotada. Sí, sí, porque todos están relacionados ya sea con la reina de Inglaterra o con el rey de Suecia, ¿verdad? Y eso es interesante porque hablamos sobre el impacto en el prestigio y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si eso mantiene la relación entre Rusia y Prusia de tal manera que no vayan a la guerra entre ellos? Por supuesto, eso cambia. Porque el Kaiser logró alienar a demasiada gente, y esa es una de las razones por las que ocurre la Primera Guerra Mundial. O sea, perdemos a Bismarck, terminamos con Guillermo. Guillermo no es ni de cerca tan buen diplomático. Él no entiende que tiene que ser amigo de Francia o de Rusia, pero simplemente no puede estar en malos términos con ambos, y eso lleva a la Primera Guerra Mundial. Así que esto tal vez impacta si él se mantiene en buenos o malos términos con Rusia, lo que a su vez impacta de nuevo en si Alemania entra o no en la guerra. Y por supuesto, si Alemania no entra en la Primera Guerra Mundial, si no eligen eso, entonces la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, quiero decir, ¿qué pasaría si evitamos las dos guerras más mortales en la historia de la humanidad? Sí, eso significa que evitamos totalmente esas guerras o hay algún concepto significativo. Pero eso realmente dependerá de la batalla de Tsushima. Pero quiero decir, creo que como ejercicio contrafactual, no es absurdo decir que esas fueron guerras evitables. Quiero decir, al final parece que se pelearon por razones fútiles, ¿no? Y entonces, ya sabes, no lo sé. Tenía que ser una guerra para el agotamiento final del imperio austrohúngaro. Pudo haber caído sin guerra. No lo sé. ¿La monarquía y el colonialismo pudieron haber sido destruidos sin esas guerras? Porque lo fueron, ya sabes, no lo sé, pero quiero decir, pudieron haber tenido algún tipo de muerte natural que evitara la muerte de 50 millones de personas.
Otra cosa, ya sabes, bueno, ya que estamos hablando de cosas moralmente reprobables, hablemos también del racismo que forma parte de toda la historia alrededor de Tsushima. Oh, Sí, por todos lados en este caso. sí, los rusos definitivamente pensaban que estos pueblos asiáticos inferiores no hay manera de que puedan vencer a nuestra flota. Y para ser justos, los japoneses pensaban, bueno, esos bárbaros de Rusia, no hay manera de que puedan vencer a nuestra flota. Esto creo tiene mucho impacto de aquí en adelante, incluso después de la Primera Guerra Mundial, donde los pueblos asiáticos en general analizan críticamente cómo nos ve el resto del mundo y cómo vemos nosotros al resto del mundo. Y por supuesto, había un racismo significativo entre los japoneses y los coreanos, y entre los japoneses y los chinos, que también eran partes de esto. Pero ese era esencialmente el concepto de Japón, pensando que tenían tanto derecho de gobernar sobre estos pueblos considerados inferiores como, quiero decir, eso es. Así era. Y eso nos lleva a la masacre de Nankín y todo lo que vino después también. Así que sí. Sí. Entonces, si no tienen esta gran victoria aquí, Japón se vuelve más humilde. ¿No creen que son racialmente, no sé cómo, porque estarían peleando con los rusos? Es una pregunta interesante. ¿Hubo algo en la batalla de Tsushima que pudiera influir en esas actitudes racistas? Eso podría haber limitado esas actitudes racistas, lo que a su vez podría haber moderado las decisiones tomadas durante el resto del siglo. Sí. Quiero decir, cuando se trata de Japón, creo que los grandes puntos de inflexión aquí con Tsushima es que ellos ya estaban buscando, o sea, sus ambiciones imperiales, esa es toda la razón por la que empiezan la guerra con Rusia. Y por supuesto Rusia contraataca, todo giraba en torno a quién iba a controlar Manchuria y Corea y cosas así. La pregunta es si esta batalla hubiera sido diferente, si la guerra hubiera sido diferente, porque estamos considerando que esta guerra no fue la única parte, esta batalla no fue la única parte de la guerra, pero sí fue una pieza importante de la propaganda y del sentimiento del pueblo japonés. ¿Deciden renunciar a sus ambiciones imperiales o siquiera moderarlas? ¿Y cómo se vería eso? Por otro lado, si ven que sus planes se frustran en Corea, simplemente deciden redoblar esfuerzos en China. Y es interesante pensar que si todas estas cosas que damos por sentadas sobre cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial tuvieron mucho que ver con una batalla librada casi 40 años antes, de la que mucha gente ni siquiera ha oído hablar. No creo que esta sea una batalla totalmente desconocida, creo que mucha gente que realmente está interesada en la historia la conoce, pero supongo que la persona promedio a la que le preguntes en la calle en Estados Unidos y probablemente en la mayor parte de Europa, si les preguntas ¿qué es la batalla de Tsushima?, no van a tener idea de lo crucial que fue esto. Sí, Yo diría que muchos estadounidenses no podrían decirte nada sobre la guerra ruso-japonesa y no tienen idea de la batalla de Tsushima. Y no lo sé. O sea, parte del reto para nosotros también es que no sabes cómo se enseña la historia en otros lugares. Así que me imagino que se enseña mucho más en Japón. Pero ¿cuánto sabría el promedio? No, eso es como imaginar tratar de enseñar historia en el Reino Unido. O sea, ¿cuánto tiempo tienes por monarca, verdad? Por batalla, por guerra civil. vi uno donde estaban preguntando a la gente en Inglaterra en la calle quién fue el primer rey de Inglaterra. Y, o sea, igual que esas entrevistas en la calle en Estados Unidos, era una broma sobre qué tan poca gente acertaba. Imagino que dicen Alfredo. Esperaría que dijeran que Alfredo fue el primer rey de Inglaterra. La respuesta que querían era Ethelstan, así que fue un par de generaciones después de Alfredo. Pero eso significa que para la gente en Estados Unidos, cuando hablamos del primer presidente, estamos hablando de 1789. Y cuando ellos hablan del primer rey, están hablando, ya sabes, como, ¿qué es eso? 900. Oh, cielos, lo sabemos ahora. No lo sé, pero sí, eso es. Entonces, de todos modos, cuando haces las entrevistas callejeras en Estados Unidos, hoy en día, y ya sabes, es a donde le preguntan a la gente cuántas estrellas hay en la bandera, y ellos miran y no pueden decir porque el viento no está soplando. Así que imagina eso en el Reino Unido, donde tienes, ya sabes, básicamente, quiero decir, estábamos en un castillo muy genial. Su nombre me vendrá a la mente. De todos modos, me estaba riendo, porque en un momento el rey iba a venir de visita. Y entonces construyeron un puente para que el rey pudiera venir, y ese es el puente nuevo. El puente fue construido ahí 900 años después del castillo, y ese puente fue construido antes del descubrimiento de América. Así que, o sea, imagina lo difícil que es enseñar historia de Estados Unidos. Bueno, eso es solo una pequeñísima parte de eso, y por eso sería un gran reto enseñar historia británica.
Entonces, ¿cuánto tiempo puede dedicar la historia británica a la guerra ruso-japonesa? No lo sé. No tengo idea. Si tenemos algunos oyentes británicos, tal vez puedan comentar si aprendieron sobre la guerra ruso-japonesa. ¿Y qué piensan? Porque al final tuvo un gran impacto en el Reino Unido. Pero vaya, hay tanta historia ahí. Lo mismo ocurre con Japón y China, que tienen miles de años de historia. Sí, en cuanto al idioma, Es muy difícil enseñar nuestra historia con cualquier grado de profundidad o matiz, o algo así. Quiero decir, nos divertimos con el de historia y hablamos de todo tipo de historias. Y creo que hay partes donde hablo, por ejemplo, de la historia británica que quizá nos enseñaron en una clase de historia británica. Pero es un reto interesante porque cada nación tiene su propia manera de percibir las cosas. Quiero decir, la guerra de 1812 se percibió de manera muy diferente en Gran Bretaña, muy diferente en Canadá y de otra forma en Estados Unidos. Y esa es una guerra pequeñita si ves todo el alcance de los conflictos. Así que es una pregunta interesante, y creo que vuelve a lo que estaba diciendo aquí. Quiero decir, ¿dónde realmente se enseña la guerra ruso-japonesa? Porque sospecho que después de la era soviética, tampoco pasaron mucho tiempo hablando de la guerra ruso-japonesa en Rusia, ¿verdad? Entonces, quiero decir, ¿quién recuerda esta guerra? Quizás solo Japón. ¿Y cuánto se enseña en Japón? No tengo idea. Y aún así, es un momento tan central y crucial al inicio de un siglo que tendría tanta historia. Sí, otro posible contrafactual. ¿Qué pasaría si Manchuria permaneciera en manos japonesas? Japón nunca entra en la Segunda Guerra Mundial, así que se convierte estrictamente en un conflicto europeo y no tienes el si eso no ocurre. Bueno, Quiero decir, la verdadera pregunta es si Japón entra en la guerra sino-japonesa, la primera guerra sino-japonesa, ¿verdad? Así que, quiero decir, su contacto con Estados Unidos realmente depende de si están metiéndose en China en ese momento. Pero tienes razón, si no hay guerra en el Pacífico y es solo, intenté decir solo un conflicto europeo. Entonces, continúa. Es una guerra diferente, ¿verdad? oh sí, definitivamente, definitivamente. La superpotencia económica china, los comunistas chinos no ganan. La superpotencia económica que es China hoy en día no lo es. Eso no ocurre hasta por lo menos mucho después, si es que ocurre. Japón, en los años 60 y 70, en lugar de fabricar autos y radios de transistores, sí se convierte en esa gran potencia internacional, potencia económica. Así que sí, de nuevo, un mundo radicalmente diferente. sí, es fácil de ver porque ciertamente, ya sabes, ¿no? Si Japón no se involucra en la Segunda Guerra Mundial, pero aún mantiene territorio en el continente asiático, eso sí lleva a un mundo muy diferente. Me pregunto, digo, sin Pearl Harbor, ¿Estados Unidos se involucra en la Segunda Guerra Mundial? Quiero decir, ciertamente Franklin Delano Roosevelt siempre parecía pensar que íbamos a involucrarnos en Europa, pero el impulso para eso sin duda fue, ya sabes, directamente Pearl Harbor. Así que incluso sin Pearl Harbor, ya sabes, si nos retrasamos en entrar a la guerra por varios años, quiero decir, eso ciertamente podría cambiar las cosas. Y ese es un impacto que podría darse fácilmente como consecuencia de esta batalla. Y por supuesto, eso también altera a Europa, no solo por si Estados Unidos se involucra o no, pero todos ellos, todas las naciones europeas tenían territorio en el este, y todo eso era Australia, Nueva Guinea y la Indochina francesa. Todos estos, la India, todos estos lugares vieron combates de una u otra forma porque estaban luchando contra Japón. Y sin Japón, eso significa que todo eso, esencialmente todo eso no sucede. No hay territorio alemán en el este, así que no habría habido una guerra en el Pacífico en absoluto. Y no se trata solo de Estados Unidos, sino también todas estas diversas potencias europeas a las que podría haber afectado. Sí, mi conclusión sobre esto es que Tsushima establece y valida la modernización y militarización japonesa, así como su política exterior basada en una esfera de influencia donde controlan Manchuria y Corea. Y sin esta batalla es como mínimo una reprimenda para los militaristas y podría haber hecho que Japón tomara un rumbo completamente diferente. Así que, de nuevo, incluso un empate en Tsushima, donde parte de la flota rusa logra pasar, finalmente llega a Vladivostok. Y Port Arthur va a caer prácticamente de todas formas porque las fuerzas terrestres japonesas simplemente dominaban la región y realmente llevaron a cabo una campaña militar muy, muy buena. Sí, uno se pregunta si, para cuando la flota siquiera llegue, Port Arthur ya habrá caído.
Ya estaban bastante comprometidos en enviar la flota del Báltico a Japón para ese momento, pero también estaban todavía muy lejos de Japón. Te preguntas si en ese momento habían decidido que tal vez era inútil enviar la flota, que incluso eso podría haber cambiado significativamente las cosas. Si simplemente deciden, bueno, estamos en Madagascar y el motivo de enviarla allá como que ya lo perdimos, no tenemos el puerto. Porque toda la idea era que Port Arthur era el único puerto de aguas cálidas que los rusos tenían allá, ¿verdad? Así que si no tienen eso. También me he preguntado, ya sabes, los rusos podrían haber decidido intentar llegar a Vladivostok o al puerto, ya sabes, para llegar ahí. En lugar de pasar por Tsushima, podrían haber rodeado y pasado, ya sabes, al norte de Japón. Y me pregunto si eso habría sido, en términos de distancia, ya habían viajado la mitad, ya sabes, la mitad del mundo. No era tanta la diferencia. ¿Y si simplemente hubieran negociado diferentes bases? O sea, hay diferentes maneras. Sí. O sea, eso nos lleva de regreso al principio. Y, ya sabes, también en cuanto a las otras partes, eso sí. O sea, una mayor pérdida japonesa en la guerra ruso-japonesa, si los japoneses no hubieran ganado en Tsushima, y etcétera. O sea, eso habría sido el fin del militarismo en Japón. O podría haber provocado un movimiento hipernacionalista que habría significado aún más militarismo en Japón. Y aún así, o sea, aquí podemos decir que tal vez esto jugó un papel enorme. La guerra ruso-japonesa jugó un papel enorme en la revolución de 1905 y jugó un papel enorme en la militarización de Japón. Pero eso no significa que si cambiamos la situación, esos resultados ya no se vayan a dar. Incluso podrías obtenerlos en una forma exagerada. Eso es cierto. En ese caso, tal vez la guerra se desarrolle de manera diferente, pero no de la forma en que hemos estado hablando. Tal vez Japón esté más involucrado y sea más agresivo. Y hay una guerra en el Pacífico antes. Si en vez de atacar en 1941 atacaran en 1938, esa es una conversación muy diferente. Gracias por escuchar este episodio del podcast de The History Guy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual. Y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a The History Guy, History Deserves to be Remembered en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.